Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy quería seguirles hablando sobre Target Value Delivery. De hecho, es un tema que estamos profundizando cada vez más en Productiva, ya que ayuda o soporta a los proyectos que hacemos juntamente con nuestros clientes y demás involucrados para hacerlos más colaborativos y más integrados, tanto en preconstrucción como en construcción. Bueno, de hecho, vamos a seguir analizando un poco el libro de Target Value Delivery, que como les dije en anteriores oportunidades, lo pueden encontrar en Kindle o en la página del Lean Construction Institute de Estados Unidos. Y bueno, acá pueden ver, como les había comentado, el framework de Target Value Delivery, y donde la parte que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la parte celeste que dice Cost Modeling, Predicting Cost and Value, que es el capítulo número 10, y ahondar o profundizar en una parte que se llama la matriz IGEDIT o IGEDIT, ¿no es cierto? Que es el concepto o es un acrónimo de las palabras Identify, Gather, Evaluate, Decide, Implement y Test. Bueno, básicamente cada uno de estos, digamos, estas partes tienen que ver con implementar de manera correcta este concepto para identificar y evaluar oportunidades, pero voy a ahondar ahora solo en la primera, que significa identificar oportunidades. Y para identificar oportunidades, definitivamente lo primero que debemos de saber, o la clave, como comenta este libro, es que el equipo debe esforzarse en lo que es necesario, y lo que no es necesario dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos un equipo multidisciplinario trabajando probablemente en una sesión ICE, y no se quiere, digamos, ya en la práctica, aburrir o arruinar, que sea una sesión, digamos, sin mucha carne, como decimos. Entonces debemos evaluar bien qué cosa debemos analizar para llegar a la opción. O sea, digamos que ver las opciones que nos harían decidir o no por mejorar, cambiar o ver algo en el proyecto, no necesariamente ver aristas que de repente no tienen que ver con el caso. Entonces, ¿cuáles son los puntos que debemos de ver, o algunos de ellos, en este tema? Una de las cosas, por ejemplo, es la normativa, ¿no es cierto? Antes de ver, por ejemplo, bueno, primero vemos las grandes ideas o una suerte de brainstorming que tenemos que dar, pero ¿a qué tienen que estar relacionadas? Tienen que estar, por ejemplo, relacionadas a la normativa, ¿no es cierto? Si nosotros, si cumple o no cumple el código o la norma de donde estemos, para que esto se pueda llevar a cabo. El segundo punto tiene que ver con conceptos innovadores que se puedan tomar para el proyecto. Definitivamente una de las cosas, y sobre todo cuando hablamos de target cost, ¿no es cierto? Cuando hablamos de costos, cuando juntamos estos equipos, lo que tenemos que saber es que tenemos que estar continuamente retados a tener un costo objetivo por debajo del mercado, y esto se logra con innovación. Por lo tanto, tenemos que saber que esto debe apuntar hacia eso. Tenemos que ser muy innovadores en estos equipos, ¿ok? Ese es el segundo punto. El tercero tiene que ver con prefabricación, que definitivamente, como sabemos, es un concepto Lean que por lo general ayuda a los proyectos a tener menos variación, ¿no es cierto? Y poder hacer una obra más limpia y con un flujo mucho más estable. Otro de los puntos que tenemos que ver es ver la parte de el nivel de detalle, ¿no es cierto?, para que no tengamos problemas con asunciones que tengamos en el proyecto. Vale decir que a veces en algún punto tenemos algo que estamos asumiendo que de repente no es lo correcto, y esto podría llevar a complicarnos en un futuro. Entonces, en ese sentido, podríamos ver de detallar algo un poco más conciso. El otro punto es resolver algunos elementos o revisar básicamente las condiciones de lo que le llamamos COS o condiciones de satisfacción, ¿no es cierto?, en español, que básicamente es algo que voy a explicar en otro video con más detalle, pero básicamente la COS es una suerte de ciclo de cómo nos aseguramos que el cliente va a tener satisfacción en su proyecto. Vale decir, es una suerte de círculo virtuoso, como les comentaba, para ver si es que lo que yo le estoy dando en realidad es lo que necesita el cliente. ¿Ok? Bueno, y por último vamos a ver en esta parte, en esta primera parte de identificar opciones, la parte de
cuáles son las modificaciones necesarias donde haya elementos en conflicto. De hecho, esta parte también es importante, por ejemplo, en proyectos donde podríamos ver que entre especialidades tenemos problemas, definitivamente esto serviría. Bueno, esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Básicamente es una parte más a detalle de todo el tema de Target Value Delivery, que como les digo, es importante que ustedes lo puedan implementar en sus proyectos para que cada vez tengan más éxito, ¿no es cierto? En general, todos los involucrados de los proyectos. Bueno, eso es todo. Un fuerte abrazo.